Hace millones de años, colosales reptiles dominaron la Tierra, criaturas de fauces inmensas y sombras que devoraban el horizonte. Eran los dinosaurios. Pero, ¿y si todo fue un engaño? Hoy vamos a abrir las grietas de la historia prohibida. Este no es un viaje al pasado, es un descenso a las profundidades del engaño. La pregunta no es si existieron los dinosaurios, la pregunta es, ¿qué nos están ocultando? La historia oficial dice que los primeros huesos de dinosaurio se encontraron en el siglo XVII, pero lo curioso es que entonces nadie hablaba de dinosaurios, esa palabra ni existía. En 1677, un hombre llamado Robert Plot, profesor de química en Oxford, se topó con un hueso gigantesco. No era de vaca, ni de caballo, ni de ningún animal conocido. Era descomunal. Plot lo dibujó, lo describió y llegó a una conclusión. Este no es el hueso de una bestia, es el hueso de un gigante. Aquí empieza lo extraño. El apellido Plot en inglés significa trama, conspiración. ¿Casualidad o un guiño oculto? Para los conspiranoicos, que el primer descubridor de un supuesto dinosaurio se apellidara Conspiración es casi un código. ¿Y si la historia estaba escrita desde el principio? Plot nunca dijo dinosaurio. Él pensó en los gigantes bíblicos, en los descendientes de los Nephilim, que se mencionan en el libro de Enoch. Para él, aquellos huesos probaban la existencia de seres enormes, híbridos. Pero, entonces, ¿qué pasó con ese hueso? Lo que hoy queda es solo un dibujo en sus libros. ¿Dónde está ese hueso? ¿Quién lo guarda? Algunos aseguran que está oculto en los archivos secretos del Smithsonian, la organización acusada por conspiranoicos de esconder no solo huesos de gigantes, sino también pruebas de civilizaciones antiguas. Otros creen que el Vaticano mismo pudo intervenir, como ya habría hecho con tantos manuscritos prohibidos. Y aquí surge la primera gran sospecha. Si los primeros restos se interpretan como gigantes, ¿en qué momento alguien decidió que eran dinosaurios? Y es aquí donde aparece nuestro segundo protagonista. Un siglo después de Robert Plot, el mundo seguía sin hablar de dinosaurios. Había huesos extraños, hallazgos dispersos, pero nadie los llamaba así. Hasta que apareció Richard Owen. En 1842, este anatomista británico, miembro de sociedades secretas y vinculado a los círculos de poder de Londres, decidió bautizar a estas criaturas con un nombre nuevo, Dinosauria, que en griego significa lagartos terribles. Pero, ¿quién era realmente Richard Owen? Oficialmente, un genio. Extraoficialmente, un personaje oscuro, odiado incluso por sus colegas. Darwin lo despreciaba y muchos lo acusaban de ser un hombre movido por la envidia y el ansia de poder. Para los conspiranoicos, Owen no fue un científico iluminado, sino un instrumento. Un hombre colocado en el lugar y momento precisos para dar forma a una narrativa que enterraría a las antiguas leyendas de gigantes y dragones. Antes de Owen, las culturas antiguas jamás hablaron de dinosaurios. Hablaban de dragones en China, de quimeras en Grecia, de leviatanes en la Biblia. Siempre criaturas sobrenaturales, símbolos del caos, bestias vinculadas a los dioses. Y de pronto, en pleno siglo XIX, cuando el poder de la masonería y las sociedades secretas crecía en Europa, aparece un nuevo relato. No eran gigantes, no eran dragones, eran animales prehistóricos, extinguidos hace millones de años. ¿Coincidencia? Los conspiranoicos creen que no. Para ellos, Owen, cercano a círculos de influencia política y posiblemente iniciado en sociedades discretas, fue el encargado de inventar un nuevo mito moderno. Un mito con apariencia científica, que serviría para desmontar las lecturas bíblicas y mitológicas de los huesos gigantes. Porque si todo eran dinosaurios, entonces ya no eran pruebas del diluvio, ni de los Nephilim, ni de dragones que convivieron con los hombres. Se convertían en piezas de un relato sobre evolución, antigüedad de la Tierra y millones de años de historia. Un relato que para muchos fue creado deliberadamente para borrar la cosmovisión religiosa y reemplazarla con una versión controlada por las élites. Un detalle curioso lo refuerza. Richard Owen impulsó la creación del Museo de Historia Natural de Londres, donde se exhibirían los esqueletos reconstruidos de esos nuevos dinosaurios. Pero, según varios críticos, muchos de aquellos montajes eran más yeso
que hueso, más imaginación que evidencia. Así surge la pregunta incómoda que resuena hasta hoy. ¿Y si los dinosaurios no fueron descubiertos, sino inventados? Un producto de su tiempo diseñado por un hombre cuya reputación personal estaba manchada por ambiciones oscuras. El siglo XIX ardía en humo de locomotoras y codicia. Era la época del oro, del petróleo y de los huesos. En los vastos desiertos de Estados Unidos, dos hombres encendieron una rivalidad que marcaría para siempre la historia de los dinosaurios. Othniel Charles Mars y Edward Drinker Codd, dos paleontólogos, o mejor dicho, dos mercenarios de la ciencia. La historia oficial los recuerda como pioneros. La historia conspiranoica los describe como sepultureros del engaño. La historia oficial bautizó este enfrentamiento como la Bone Wars, la guerra de los huesos. Pero los conspiranoicos van más lejos. Aseguran que fue la primera gran operación mediática para inflar la existencia de los dinosaurios. Imagina la escena: Mars sobornando obreros para que le entregaran huesos antes que a su rival. Codd enterrando fósiles a escondidas para que Mars no los encontrara. Ambos acusándose de falsificar esqueletos y de reconstruir monstruos que jamás existieron. Y aquí está el detalle que los conspiranoicos aman repetir. En esa época, los huesos eran fragmentos sueltos, no esqueletos completos. Muchas de las reconstrucciones que hoy vemos en los museos fueron armadas como rompecabezas inventados, con piezas que no encajaban. Algunos cráneos fueron pegados a cuerpos equivocados. Codd, por ejemplo, reconstruyó el Slamosaurus, con el cráneo en la cola. Mars se rió de él públicamente. Pero, ¿cuántos otros errores pasaron desapercibidos? Los conspiranoicos dicen que más que descubrimientos, estas guerras fueron un circo para atraer financiación. Los fósiles se convertían en oro académico. Quien hallara más, ganaba prestigio, dinero y control de museos. El pueblo veía los esqueletos montados y quedaba hipnotizado. ¿Quién iba a cuestionar que no eran reales, si estaban expuestos en vitrinas sagradas como reliquias? Además, con cada hueso nuevo, aparecía un dinosaurio nuevo. Cientos de especies inventadas a partir de dientes, garras o un fragmento de mandíbula. ¿No parece sospechoso? Los conspiranoicos sostienen que muchos dinosaurios eran en realidad duplicados. El brontosaurio y el apatosaurio, dos bestias distintas o el mismo animal rebautizado. El triceratops y el torosaurus, adulto y joven de la misma especie. La guerra de los huesos no solo creó monstruos de piedra, creó también un negocio multimillonario que aún hoy continúa. China se ha convertido en la mayor fábrica de fósiles falsos, huesos tallados, pegados y envejecidos para vender a coleccionistas y museos. Algunos paleontólogos han sido sorprendidos con esqueletos falsos como el famoso Alchaeroraptor, que resultó ser un mosaico de diferentes animales. Y aquí viene la sospecha. ¿De verdad los museos no saben que muchas de sus piezas son falsas? ¿O acaso forman parte de una maquinaria para seguir alimentando la narrativa del dinosaurio? En este marco, la guerra de los huesos no fue un accidente de egos, sino una operación perfectamente diseñada, un teatro de descubrimientos que sirvió para consolidar la creencia en los dinosaurios y alejar cualquier interpretación bíblica o mítica. Porque, mientras en Occidente nacían los lagartos terribles, en Oriente aún se hablaba de dragones, y en los pueblos nativos de América, de serpientes emplumadas y bestias colosales, criaturas que encajaban más con los mitos de gigantes y deidades que con animales extintos. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Mars y Codd habían alimentado al monstruo más grande de todos, el mito moderno de los dinosaurios. El resultado: más de 140 especies de dinosaurios descubiertas en apenas unas décadas. Pero, ¿cuántas de esas especies eran reales y cuántas fueron inventadas en el fragor de la competencia? Porque aquí está el detalle. La ciencia oficial necesitaba pruebas sólidas para sostener la narrativa de los dinosaurios. ¿Y qué mejor que dos hombres obsesionados con la gloria, dispuestos a arriesgarlo todo con tal de poner su nombre en los libros? El Smithsonian y otros museos se frotaban las manos. Cada nuevo dinosaurio era un espectáculo,
una atracción que llenaba vitrinas y salas. Las noticias viajaban por los periódicos como fuego. Un monstruo nunca antes visto había vivido en la Tierra. Pero en la trastienda, la rivalidad dejaba cadáveres no de dinosaurios, sino de la propia credibilidad científica. Ambos hombres quedaron desprestigiados, acusados de fraude y de prácticas poco éticas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El público había quedado fascinado por esos monstruos gigantescos que, según les decían, habían dominado el planeta millones de años atrás. Y aquí es donde los conspiranoicos levantan la ceja. ¿Y si la guerra de los huesos no fue un accidente de egos, sino una operación perfectamente diseñada? Un teatro de descubrimientos que sirvió para consolidar la creencia en los dinosaurios y borrar de la memoria colectiva a dragones, gigantes y relatos del diluvio. Porque mientras los periódicos anunciaban nuevos monstruos prehistóricos, las antiguas leyendas quedaban relegadas al olvido. En la superficie, los museos son templos de la ciencia. Sus vitrinas brillan con esqueletos pulidos. Sus pasillos resuenan con las pisadas de visitantes asombrados. Pero, ¿qué ocurre en sus sótanos? ¿Qué duerme en esas bóvedas a las que el público jamás tendrá acceso? En el corazón de Washington, D.C., se levanta una institución que parece inofensiva, el Instituto Smithsonian. Se nos presenta como el guardián de la ciencia, el templo del conocimiento, pero los conspiranoicos lo llaman de otra manera, la bóveda del silencio. El Smithsonian, financiado por las élites del siglo XIX, se convirtió en el guardián de los huesos y, según muchos, en el sepulturero de la verdad. Se dice que desde mediados del siglo XIX, el Smithsonian ha recibido cientos de informes sobre hallazgos de esqueletos de gigantes en toda Norteamérica, huesos de hombres de más de 3 metros, cráneos con dobles filas de dientes, restos hallados en montículos y cavernas profundas. Los periódicos de la época, el New York Times y el Scientific American, publicaron decenas de artículos relatando descubrimientos asombrosos, pero todos esos restos desaparecieron. ¿Dónde fueron a parar? Según los conspiranoicos, al mismísimo Smithsonian, que los habría ocultado o destruido para proteger la narrativa oficial de la evolución darwiniana. El gigante, símbolo de los Nephilim bíblicos, no podía coexistir con la nueva ciencia. Había que borrarlo de la historia. Y aquí aparece un apellido omnipresente: Rockefeller, el magnate del petróleo, dueño de la fortuna más grande del mundo en su época. Financió museos y universidades. Se dice que él fue quien impulsó una versión oficial de la historia natural donde los dinosaurios ocupaban el lugar de los gigantes, un cambio de paradigma. Los colosos de la Biblia se convertían en bestias prehistóricas, inofensivas para la religión y útiles para cimentar la idea del progreso científico. ¿Por qué tanto interés en ocultar a los gigantes? Algunos dicen que reconocerlos sería aceptar la veracidad del libro de Enoch y la existencia de los ángeles caídos que engendraron a los Nephilim. Otros creen que los gigantes demostrarían que la historia de la humanidad no es lineal, sino cíclica, marcada por reseteos divinos o extraterrestres. El Smithsonian, para los conspiranoicos, no es un museo, es una puerta blindada al pasado prohibido, una entidad que controla lo que podemos o no podemos saber sobre nuestros verdaderos orígenes. Y cada vez que un campesino, un obrero o un arqueólogo independiente encuentra un hueso demasiado grande, aparecen expertos que lo confiscan, lo envían para análisis y jamás vuelve a saberse nada. El mito moderno dice así: los huesos de dinosaurios que vemos son el gran espectáculo. Los huesos de gigantes que nunca vemos son la verdad enterrada. Es curioso, ¿no? En ninguna tablilla sumeria, en ningún papiro egipcio, en ninguna saga nórdica y ni un solo pueblo antiguo habló de estos lagartos terribles que hoy dominan los museos. Antes de que Richard Owen inventara el término en 1842, la humanidad jamás habló de estos animales colosales. Lo que sí aparece, repetido como un eco universal
en todas las culturas son dragones, quimeras, leviatanes y monstruos alados. En China se veneraba a los Long, dragones que traían lluvia y fertilidad. En Mesopotamia, Marduk derrotaba a Tiamat, la serpiente marina primigenia. En la Biblia, Job escuchaba hablar de Behemoth y del Leviatán, bestias de proporciones inconcebibles. En Grecia, Hércules luchaba contra la hidra de Lerna, Perseo decapitaba a Medusa, y Tifón, el padre de todos los monstruos, amenazaba al Olimpo. Algunos sugieren que esos mitos no eran fantasías, sino memorias distorsionadas de criaturas reales. ¿Podría ser que los supuestos dinosaurios que hoy vemos en los museos no sean otra cosa que reinterpretaciones modernas de los dragones de antaño? Es decir, que los mismos huesos que dieron origen a los mitos fueron rebautizados bajo un paradigma moderno. Y aquí entra la duda conspiranoica más punzante. ¿Y si la paleontología, en lugar de descubrir algo nuevo, lo único que ha hecho es rebautizar lo que siempre supimos? El dragón del campesino medieval ahora es el tiranosaurio rex. El leviatán bíblico, un mosasaurio. El ave de trueno nativa, un pterosaurio. Pero hay un detalle inquietante. Los dragones eran descritos como inteligentes, guardianes de tesoros, interlocutores de héroes. Los dinosaurios, en cambio, son presentados como bestias irracionales. ¿Por qué ese cambio? Los conspiranoicos dicen que fue un acto de domesticación cultural, transformar lo mítico y peligroso en simple zoología. El simbolismo también es revelador. El dragón siempre fue el enemigo del héroe. San Jorge mata al dragón. San Miguel aplasta a la serpiente. El héroe triunfa sobre la bestia. Muchos creen que los dragones representan algo más profundo, la lucha contra los dioses antiguos, contra entidades que no debían ser recordadas. Por eso, al llegar el siglo XIX, hubo que borrar al dragón de la historia y reemplazarlo por un término más neutro, académico y aceptable: dinosaurio. Pero entonces, ¿y si todo el espectáculo de esqueletos de dinosaurios es, en realidad, un disfraz? ¿Y si lo que veneramos en los museos no son restos de bestias extintas, sino la memoria fosilizada de los dragones que poblaron la Tierra en los tiempos del mito? Y lo más perturbador, los paleontólogos, armados con fragmentos dispersos, reconstruyeron esqueletos enteros a base de yeso, conjeturas y posturas inventadas. Un ejemplo famoso es el iguanodón. Cuando se descubrió en el siglo XIX, colocaron sus garras en la nariz, como un cuerno. Años después, las movieron a las manos. Hoy lo muestran de otra manera distinta. Un solo animal, tres versiones diferentes. ¿Cuál es la real? Los conspiranoicos afirman que esta constante reinvención prueba que la paleontología está más cerca de la escultura y la ficción que de la ciencia dura. Porque si solo tienes fragmentos, ¿cómo puedes saber cómo caminaba, qué comía o cómo rugía un animal? Mientras tanto, las culturas antiguas sí describían con detalle a sus monstruos. Los sumerios tenían la Anzú, ave de fuego gigantesca. Los griegos hablaban de la quimera, mezcla imposible de león, cabra y serpiente. Los hebreos del leviatán, dragón marino indestructible. Los nórdicos de Jolmungar, la serpiente que rodea al mundo. Todas esas bestias eran temidas, adoradas o combatidas. Ningún pueblo necesitó inventar un dinosaurio, porque ya hablaban de algo más real para ellos. Criaturas colosales que convivían con el hombre. Y así surge la gran pregunta: ¿quién gana con este cambio de relato? Pues los que desean un mundo sin magia, sin gigantes, sin dioses que castiguen, sin héroes que luchen, un mundo gobernado por la fría teoría evolutiva. Pero en lo más profundo de las leyendas, en cada estatua de dragón, en cada mural mesoamericano que muestra serpientes emplumadas, late una sospecha. Los pueblos antiguos no inventaban, recordaban.